quiere irse para la iglesia y ella quiere irse para su universidad. Y no estoy diciendo que no estudie. Pero escúcheme bien, Jesús nació en una familia fundada ¿en qué? En la palabra de Dios. Yo te pregunto, ¿tu familia está fundada en la palabra de Dios? Algunos me dirán, claro, pastor. Lo primero que yo me aprendí fue el Salmo 23. Claro, pastor, yo me sé de memoria el Salmo 91. Claro, pastor, yo me sé de memoria el Salmo 103. Claro, pastor, yo me sé de memoria el Sermón del Monte. En mi casa sí está fundada, mi familia sí está fundada sobre la palabra de Dios. Quiero corregirles algo en esta mañana. Que una familia esté fundada en la palabra de Dios no es suficiente que tenga todas las paredes llenas de versículos. No es suficiente que tenga la cajita de versículos en la mesa. No es suficiente. Tampoco es suficiente que tenga de memoria muchos versículos. ¿Sabes? Que tu familia esté fundada en la palabra de Dios quiere decir obedecer esa palabra de Dios. Les voy a dar un ejemplo. Hay quienes dicen el Salmo 91. ¿Cómo comienza el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y hay hermanos que lo repiten antes de acostarse, y eso está bien. Pero ¿saben? Hay hermanos que a pesar de que repiten ese versículo, mientras repiten el versículo, levantan el colchón para asegurarse si allí debajo del colchón está la pistola que han comprado. Levantan el colchón para asegurarse si todavía debajo del colchón tienen la varillita esa que han guardado por si se entra el ladrón. Debajo del colchón, ¿cómo le llaman aquí? ¿Machete? ¿Peinilla? ¿Sí? Machete. Ajá. Entonces, repiten el Salmo 91, pero levantan el colchón para comprobar si la mujer en el día no les ha sacado la peinilla o el machete que tienen guardadito. Yo les pregunto, ¿es eso estar fundados en la palabra? ¿Al fin qué? ¿O Salmo 91 o machete 91? ¿Ah? ¿O calibre 91? ¿Ah? ¿Cuál de los dos? ¿Ahora sí me entienden eso? Que no es suficiente, ay, en mi casa la palabra de Dios. No, estamos fundados en la palabra de Dios. Por ejemplo, voy a dar otro. La palabra de Dios dice, no mentirás. Luego el Nuevo Testamento dice, no digáis mentiras unos a otros, sino hablar verdad unos con otros. Y entonces usted compró a crédito. La última vez que compró tenía una platica por ahí, tenía 3,000 pesitos guardados, y pasó un vendedor comprando unas ollas tan lindas, y las ollas costaban 15,000 pesos, y usted se metió en la deuda. Y un día cualquiera llegó el cobrador a cobrarle la cuota de la semana o de la quincena, y usted lo vio ahí en la esquina, y usted va corriendo donde su hijito mayor y le dice, cuando ese señor toque, dígale que yo no estoy. Y entonces, al ratico, usted va y se mete al sanitario y oye que tocan la puerta, y el muchachito que todavía no está tan grande le pregunta al señor, hágame el favor, ¿su mamá está? No, ella está en el baño, me dijo que le dijera que no estaba. Ella me dijo que le dijera que no estaba.
¿Eso es estar fundados en la palabra? ¿Verdad que no? Podríamos seguir dando ejemplos. Hay muchos ejemplos. Pero no olvides, querido hermano, querida hermana, si tú quieres que tu familia sea saludable, primero, fomenta la fraternidad. Segundo, que tu familia esté ¿qué? Fundada en la palabra. La tercera F, para los que escribieron en sus dedos, la tercera F está en el versículo 43. Verso 43. ¿Alguien quiere ayudarme a leerlo? Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Gracias. Cuando pasa de 20 minutos, la silla les pica. ¿Sí o no? Después de que el predicador pasa de 20 minutos, por muy bueno que esté el mensaje para los adultos, al muchacho la silla le comienza a picar. Se quiere salir, entonces la mamá está pendiente de ver. Se concentraron en la fiesta. Imagínense que era una fiesta donde todo el pueblo iba a la fiesta. Y ustedes saben que en la fiesta del pueblo los comerciantes logran, hacen su agosto, dicen. Entonces, en la fiesta, en ese tiempo, era como hoy. Llegaban comerciantes de toda parte a vender telas, a vender herramientas, a vender ollas, utensilios para la cocina, utensilios para la sala. Y entonces ustedes imagínense que José y María se concentraron, mientras que María se fue a comprar algunas telas, algunos vestidos. María se fue a comprar algunas cosas para la casa. Imagínense que José se fue a mirar herramientas. Entonces digo, me voy para el almacén de herramientas. Y se fue a comprar algunos serruchos, se fue a comprar algunos destornilladores y se les olvidó el muchacho. Se les olvidó el muchacho. Dice la Biblia en el verso 43, al regresar ellos, cuando acabada la fiesta, se quedó el niño en Jerusalén, sin que ¿no les parece raro? Los que son aquí papás, los que son aquí mamás, si José y María hubieran tenido 8 muchachitos y se les hubiera perdido uno y no se hubieran dado cuenta, hasta de pronto lo pasamos. Pero que una parejita que en ese momento dice que solo andaban con el hijito y que se les haya perdido y no se hayan dado cuenta, ¿no les parece que suena raro? Imagínese usted a José y María, ahí el pasaje lo dice, pero yo se lo voy a decir de otra manera. Llegó María contenta porque ella había llevado un poco de huevos y con ese poco de huevos los vendió y le quedó una platica. Iba contenta porque había comprado unas telas, iba contenta porque había comprado ollas nuevas. Bueno, iba que no se cambiaba esa mujer. José iba feliz. Mirá, mujer, lo que compré unos serruchos nuevos, compré herramientas nuevas y estaban felices. De un momento a otro, María le dice a José, mijo, ¿y dónde está el muchacho? María dice, mirando a José, dice, mijo, ¿y el muchacho dónde está? ¿Él no se fue con usted? ¿Cómo así? Yo creí que él estaba con usted. José le contesta a María, si el muchacho siempre tiene que andar con usted, no andaba con usted, ¿cómo así? Imagínense a José y a María en ese momento. Ahí se les acabó la felicidad, ahí se les acabó la fiesta y comienza
a pelear entre ellos dos. Claro, usted que siempre quiere que yo ande cuidando a ese muchacho. Claro, usted que no ayuda a cuidar. Claro, usted como todos los hombres, todo descuidado ahí, que no ayuda, que no colabora. Imagínense a José y a María discutiendo, porque el muchacho se les había embolatado. Jesús pertenecía a una familia común y corriente, que tenía crisis, que tenía problemas, a tal punto que cuando encuentran al niño, María le dice a su hijito: tu padre y yo te hemos buscado, tu padre y yo hemos estado angustiados. Mírenlo en el versículo 48, la última parte. Dice: tu padre y yo te hemos buscado ¿con qué? Con angustia. Quiere decir que ellos se angustiaron. Quiere decir que ellos se enojaron, que ellos andaban casi locos. Se nos perdió el muchacho. Imagínense, yo no estaba aquí en una fiesta de Turbo, pero imagínense en las fiestas del pueblo, la fiesta más grande, donde llega gente de toda parte, unos a vender, otros a comprar, otros a robar, pero llega mucha gente y a usted se le pierde su muchacho, y usted no es del pueblo, usted llegó de una vereda y a usted se le pierde el muchacho. Tercera característica: una familia saludable es funcional. Es funcional aún en las crisis. Es funcional aún en las crisis. ¿Saben, hermanos? A veces sabemos ser familia cuando estamos en las buenas. A veces sabemos ser familia cuando hay plata, cuando hay comida, cuando hay salud. Y somos funcionales, funcionamos muy bien, funcionamos como una maquinita nueva cuando estamos con buena plata, con buena comida y con buena salud. Pero ¿qué pasa cuando en nuestra familia no hay buen dinero? ¿Qué pasa cuando en nuestra familia no hay buena salud? ¿Qué pasa cuando en nuestra familia, entre papá y mamá, o entre padres e hijos, hay contrapunteo? Muchas veces dejamos de funcionar como familia. Entonces el muchacho dice: esta casa me tiene aburrido, yo quiero irme de esta casa. Y algunos, desde muy temprana edad, 12 años, 15 años, deciden irse de su casa. Otros, hay mujeres que dicen: yo no me aguanto eso, yo me voy. No me importa si me toca aguantar hambre con mis hijos, yo me voy. Al revés, hay hombres que dicen: no me aguanto eso, yo me voy. Y son familias que dejan de ser funcionales. O si siguen viviendo en la misma casa, cada uno hace lo que le viene en gana, pero no son familia, no son funcionales, no se respetan. Los hijos no respetan a los padres, les gritan, le levantan la voz, le manotean, le levantan los hombros. La mamá o el papá da una orden y dice: pues de malas, si quiere pégueme, pero yo no lo voy a hacer. Mi amor, que colaboren en eso, olvídese. Para eso hay mujeres en la casa, que lo hagan las mujeres. Y no son funcionales. Yo te pregunto, ¿cómo es tu familia cuando llegan las crisis? ¿Cómo es tu familia
cuando llegan las crisis? ¿Cómo tratas a tu esposo cuando llegan las crisis? ¿Cómo tratas a tu esposa cuando llegan las crisis? ¿Cómo tratas a tus hijos o a tus padres cuando llegan las crisis? El muchacho se les perdió y los puso en crisis. Y yo me imagino que ellos sí pelearon. Yo me imagino, solo que la Biblia no nos lo dice, pero yo me imagino a José y María discutiendo entre ellos. Usted tiene la culpa. No, usted tiene la culpa. ¿Por qué no lo cuidó? ¿Por qué eso? Pero llegó un momento en que, a pesar de la crisis, fueron ¿qué? Funcionales. Se unieron. Y dice la Biblia, verso 44, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban ¿entre quiénes? Entre los parientes y los conocidos. Por eso al principio les dije que la familia de Jesús no era solamente la mamá y el papá. Ellos tenían las parientes, ¿ya? Y ellos andaban con todos los parientes. Y entonces fueron donde la abuela, y le dijeron: por aquí no pasó este muchacho, por aquí no estuvo el muchacho. Fueron donde los cuñados: por aquí no estuvo este muchacho. Y lo buscaron por toda parte y comenzaron a decir: ayúdenos a buscar al muchacho. Ellos dos se unieron. Hermanos, hermanas, escúchenme eso. Si algo quiere hacer Satanás en los momentos de crisis, es separarnos. Repito, una tarea de Satanás cuando entramos en crisis es separarnos. José y María no cayeron en esa trampa. En lugar de separarse, José y María, ¿qué hicieron? Se unieron. Familias, especialmente los que ya tienen hijos, a veces los hijos se convierten en motivo de ¿qué? De separación entre el esposo y la esposa, de pelea entre el esposo y la esposa. No caigan en esa trampa. Cuando su hijo sea motivo de pelea con su esposa, pídale la dirección a Dios para que su hijo o su hija no sea motivo de pelear con su esposa o su esposo. Las crisis. ¿Es tu familia funcional? ¿O es una familia que se divide, que se pelea, que se atacan unos a otros? Segunda característica: está fundada en la palabra de Dios. Es funcional aún en las crisis. Dice la Biblia: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Qué encontramos aquí? Encontramos a unos padres desorientados. Encontramos a unos padres que no entendían bien qué estaba pasando con el muchacho. Yo encuentro en la consejería a muchas mamás, a muchos papás que van y me dicen: pastor, usted es psicólogo, por favor, aquí le traemos a este muchacho porque no sabemos qué está pasando con él. Se ha vuelto rebelde, se ha vuelto contestón. ¿Será que se está enfermando, pastor? ¿Será que un demonio se le ha metido a la cabeza? Encuentro padres desorientados que no saben lo que está pasando con su hijo después de los 12 años. José y María no entendían lo que estaba pasando con el muchacho.
Cuarta característica. Una familia saludable es flexible a los cambios. Una familia saludable es flexible a los cambios. Hermanos, escúchenme bien. Si hay alguien que nos obliga a cambiar en la familia, son los hijos. Muchos de nosotros no queremos cambiar, pero si hay alguien que empuja y empuja y empuja al cambio, son los hijos. Les voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros teníamos nuestros niños menores de 5 años, la mamá los saciaba, les daba el último teteo y a las 6 de la tarde nuestros hijos menores de 5 años ya estaban en la cama y dormían. Si se despertaban en la noche, íbamos a darles vuelta. Había uno que era muy comedor y había que darle un biberón por allá a la 1 de la mañana, pero a las 6 de la tarde ya se acababa el movimiento de los niños. Cuando ellos fueron creciendo, sin decirnos que había que cambiar, cuando ellos ya tuvieron más de 5 años, 7 años, entonces ya no podíamos tenerlos en la cama a las 6 de la tarde. Ya había que acostarlos un poquito más tarde. Entonces ya los llevábamos a la cama y les decíamos: señores, a la cama, 7 de la noche, 7:30 de la noche. En la medida que fueron creciendo, ya no los podíamos acostar a las 7 de la noche. Cuando ya tuvieron 10 años, ya era una ofensa mandarlos a dormir a las 7 de la noche. Ya ellos pidieron cambio. Y no, está muy temprano. Entonces, ya era a las 8:30 de la noche. Cuando ya cumplieron nuestros hijos 12 y 13 años, se nos sumó otra cosa que fue un problema, y era la calle. Antes de los 12 años no teníamos problema con la calle. Ahora el cambio no consistía en que estuvieran en la cama a las 8 de la noche. Ahora el cambio consistía en que estuvieran dentro de la casa a las 9 de la noche. ¿Se dan cuenta de los cambios? Y yo decía, yo nunca pensé que me iba a tocar pelear con mis hijos. Señores, no olviden que la entrada en esta casa es a las 9 de la noche. Pero resulta que ya llegaron a los 15, a los 16, y el mayor tiene 17. ¿A qué muchacho de 17 años se le puede decir que esté dentro de la casa a las 9 de la noche? Es una ofensa. Es una ofensa. Y aunque para mí es muy difícil, ya tengo que negociar con ellos. Ya tengo que negociar con ellos. Papi, que eso es muy temprano. Bueno, está bien, yo les coloco a las 9:30, porque yo sé que ellos me van a disparar por media hora más. No, papi, a las 10, pues a las 10. Entonces yo les digo, bueno, está bien, que sea a las 10 en punto. Y el pequeño, que es más pillo, me dice: papi, que sea a las 10:15. ¿Ya? Que sea a las 10:15. Yo sé que cuando él me dice a las 10:15, no me está hablando de un cuarto de hora, me está hablando de media hora. Miren cómo los hijos nos obligan ¿a qué? Al cambio. Una familia saludable es la que no se resiste al cambio. No se resiste al cambio. No trate a su muchacho de 17 años como si fuera de 12. No trate a su muchacha de 18 años que ya le salió el busto, que ya tiene caderas, que ya se mira al espejo, que ya se ve femenina, que ya se ve mujer. No la trate como una muchachita mojosa. No la trate así. José y María no entendían lo que estaba pasando con Jesús. Estaba sucediendo un cambio en la vida de ese niño. Estaba pasando de niño a adulto.
Escuchen bien, entre los judíos, cuando un niño cumplía 12 años, se hacía una ceremonia en que si él era varón, escúchenme, si el niño era varón, a partir de los 12 años, se hacía una ceremonia y el niño comenzaba a ser parte de los adultos. ¿Qué es lo que la Biblia nos quiere enseñar ahí? María y José no estaban preparados. No estaban preparados. Pero ellos no se pararon en la raya y dijeron, es que aquí tiene que ser así, y tiene que ser así, y tú nos obedeces. No, ellos dicen, no entendieron, pero lo aceptaron. En los negocios de mi padre tengo que estar. Padres de familia, madres, escúchenme esto. Hay cosas que ustedes no van a entender en sus hijos. Pero escúchenme, usted no necesita entender esas cosas para permitir que el cambio llegue. No se cierre, establezca normas, establezca límites y permita que el cambio llegue. Es decir, sea que sea flexible, sea flexible. Hay cosas a las que usted no será flexible. Por ejemplo, si su niña se enamora de un muchacho, ay, que es un muchacho de la iglesia, y porque es muchacho de la iglesia, usted permite que el novio le haga la visita en la pieza de la muchacha. Eso no es bueno. El muchacho, por muy cristiano que sea, está en una etapa de ¿qué? De desarrollo hormonal. El solo olor de la muchacha le dispara cosas. ¿Ah? ¿O no? ¿Es así o no es así? ¿O eso solo lo sufren los ángeles? ¿Ah? La muchacha también. Así venga de un ayuno, así venga de una semana de santificación, usted tiene que ser sabio como padre, no de papayazo para que el enemigo ponga trampa a sus hijos. A esas cosas, situaciones que nos obligan a ser flexibles a los cambios. A traerle amigos. Y a usted le da como rabia que le traigan amigos, porque se le meten a la nevera, se le meten a la pieza sin permiso. No sé si aquí pasa, o solo es por allá. Entonces usted puede ser flexible, pero poner las normas. Mira, amigo, tú puedes traer tus amigos a estudiar aquí, pero que no pasen de la sala. Usted puede enseñar que si en su casa hay una salita, los amigos llegan hasta ¿dónde? Hasta la sala. Digo, tú puedes sacar un jugo, sacar una gaseosa, prepararle algo a tus amigos, pero por favor pregúntame, porque ¿qué tal que le estés dando el jugo de tu papá a tus amigos? Y cuando venga tu papá, me la nota y nos ponemos a pelear. ¿Por qué? Porque no hay diálogo. Una familia saludable es que flexible a los cambios. Yo aquí veo algunas abuelitas y no puedo pasar por alto de esto. Veo algunas abuelitas. Hay familias, la abuelita, los papás y los nietos. Levanten la mano quienes viven así, a ver, en la misma casa. ¿Una sola? ¿Dos? ¿Tres viven? ¿Ya? Varios. Yo quiero decirles lo siguiente. Abuelitos, abuelitas, con todo respeto, no se me vayan a ofender, que de pronto me tiran por la grada allá rodando. ¿No? Voy a meterle zancadillas así que al pastor, para que me regañen del púlpito. Abuelitas, respeten la autoridad de su hija, si usted vive con su hija. No desautorice a su hija, así su hija cometa los errores que cometa.
Abuelitas, por favor, no desautoricen a sus hijas frente a los nietos. Abuelitos, no desautoricen, no se metan en los negocios que hacen sus hijos. Déjenlos que se equivoquen. Si usted tiene algo para decirle a su hija o a su hijo, dígaselo a solas. Así a usted le dé rabia que su hija le pegue a su nieto. Así le dé rabia que su nuera le pegue a su nieto. Muérdase la lengua, hágase un moño con la lengua. Y espere que esté sola. Dígale, mija, a mí me parece que a usted se le fue la mano, muchacha. Mija, a mí me parece que usted castigó injustamente a ese niñito, porque le cuento que yo estaba allí detrás, calladita, detrás de la palma, y yo vi que él no fue el que le pegó. Yo vi que fue el otro el que le pegó. Usted fue injusta con el niño. Pero dígaselo a solas. Abuelas, no desautoricen a sus hijas. Suegras, las que les toca vivir con la nuera, no desautoricen a sus nueras. No le pongan quejas a su hijo. Ah, es que esa mujer con la que vos te casaste, cuando vos no estás, si supieras cómo trata a esos muchachitos. Cuidado, abuelitas, cuidado. Sean flexibles. Abuelitas, escúchenme, sean flexibles al cambio. Ya ustedes no tienen el poder, ya el poder lo tiene la nueva pareja, la nueva mamá, el nuevo papá. ¿Amén, abuelitas? Amén. ¿No se van bravas conmigo? No. Bueno, me salvé. Encontrado con parejas, escúcheme, yo me he encontrado con parejas al punto de separarse, al punto de divorciarse por una abuelita chismosa, por causa de una suegra chismosa. Esa mujer con la que vos te casaste es más botaratas, es más malgastona. Esa mujer con la que vos te casaste es más perezosa. Cuando vos te vas, se pega de las telenovelas del televisor y no hace ni el oficio. Y yo bien vieja, y yo bien cansada, a mí es la que me toca hacer todo. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Una familia saludable es una familia flexible a los cambios. ¿Amén? Amén. Flexible a los cambios. Muchachos, veo a los muchachos más para este lado. Jóvenes, es cierto, escúchenme, es cierto que la autoridad es su papá y su mamá, pero mucho cuidado con el respeto a los ancianos. Tienen en poco a las abuelitas o a los abuelitos, que no respetan a los abuelitos, pasan por encima de ellos. Les doy un ejemplo bien sencillo. Llegaron a la casa y el abuelito está viendo televisión, y en vez de preguntarle, abuelito, ¿qué programa estás viendo? Abuelito, ¿ya se va a acabar el programa? Ahí mismo, ¿qué hace? Le cambian el canal, y el pobre viejito, ¿qué le toca hacer? Si el programa que el joven va a ver es de música que al viejito no le gusta, porque el nieto no tuvo respeto de ese abuelito. ¿Es verdad o es mentira? Muchachos jóvenes, ser flexibles a los cambios cuando en la familia hay abuelitos es aceptar que ellos también merecen respeto. Amén. Tu abuelito merece respeto. ¿Saben? En la Biblia
la persona de más respeto era la que tenía canas. No eran los jóvenes porque fueran fuertes, no eran las niñas porque eran lindas y atractivas, no. En la cultura bíblica, los que tenían más autoridad eran los ancianos. Lea el libro de Proverbios, léalo varias veces y usted se va a dar cuenta cómo la Biblia dice que hay que respetar al anciano. ¿Amén? Amén. ¿Quién se atreve a dar las 4 características que he hablado hasta ahora? A ver, de una familia saludable. ¿Quién? A ver. Funcional, flexible en los cambios. La última y terminamos. Y cuando encontraron al niño, cuando hablaron con el muchachito, que ya se estaba haciendo hombre, dice, y el niño descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba ¿qué? Sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Por qué Jesús creció integralmente? ¿Por qué Jesús crecía? No se quedó enano. Jesús no se quedó enano, ni socialmente, ni espiritualmente, ni físicamente, ni intelectualmente. Jesús creció integralmente, porque era una familia saludable. Era una familia saludable. La quinta característica de una familia saludable es que está firme en la fe. Quinta y última característica: una familia saludable está firme en ¿qué? En la fe. Me encanta ese himno, no sé si ustedes lo cantan acá. Firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús, no sé, si lo cantan por acá, pastor, o no. Ya, ¿sabe? Si algo necesitan nuestras familias, si algo necesitan nuestras familias, es estar firmes en la fe. Tu hijo, querido papá, querida mamá, tu hijo está pendiente de cuál es tu fe. Me llamó la atención que mi hijo de 17 años entró al seminario este año. Lo enviamos para Cali y entró al seminario interno. Lleva más o menos un mes larguito. Y entonces la semana pasada fuimos a visitarlo. Y me llamó aparte de toda la familia. Me dijo: papi, tengo que preguntarle unas cositas. Es que tengo algunos profesores que me han enseñado cosas que yo no sabía. Y quiero saber si eso es verdad o es mentira. Uno de los profesores me enseñó que cuando sanaban en la piscina, ¿cómo dice la Biblia? En el estanque, que cuando sanaban en el estanque, que eso no era, dijo el profesor, que eso no fue una sanidad espiritual, que era que esos estanques tenían corrientes de agua por debajo. Y no era tal cosa que un ángel venía y movía las aguas, sino que era un mito. Y ese profesor nos enseñó eso. Y mi hijo viene a solas y me pregunta. Y yo decía: ¿por qué mi hijo viene a preguntarme eso? Si quien se lo enseñó fue un profesor
que tiene doctorado en Biblia, porque de alguna forma mi hijo conoce mi fe. Y él, en ese momento, quiso echar mano de quién, no del doctor, sino del papá, que le ha mostrado un ejemplo de fe. Padres, así ustedes no sean doctores, así ustedes no sean teólogos, sus hijos están mirando su fe. Amén. Están mirando su fe. Una familia saludable está fundada en la fe, está firme en la fe. No es esa familia que cuando anda en problemas, sin que el pastor se dé cuenta, el muchachito se les enfermó, la vecina vino y le dijo: ay, a ese muchachito le pusieron mal de ojo, vecina, a ese muchachito le pusieron mal de ojo. Y calladita la mamá y el papá, sin decirle al pastor, ese fin de semana no van a la iglesia. Ese fin de semana va a venir una señora que hace rezos, que hace baños, ¿cómo le llaman por acá? Los antiguos. Yo le pregunto, ¿qué fe le está mostrando usted a su hijo cuando viene de la iglesia evangélica, pero cuando están en crisis va y busca otra solución? Debemos ser firmes en la fe. Amén. Estar firmes en la fe. Pablo dice que nuestra fe debe estar firme en la roca que es Jesús. ¿Estás firme en la fe? Pónganse de pie y vamos a ver. Levanta solo una. Tal vez tú dices: no, pastor, es al revés. En mi familia, de esas 5 características, solo hay una. Le faltan 4. O le faltan 3. ¿Qué tal si levantamos nuestras manos y le decimos: Señor, anhelamos que nuestra familia sea saludable? Señor, nos hemos preocupado por la salud física, pero hemos olvidado otras áreas que tú quieres que nosotros cuidemos. Padre, levantamos nuestras manos y en nuestras manos levantamos nuestra familia. Levanto mi familia delante de tu presencia, Señor. Pongo mi familia con todos sus defectos, con todas sus limitaciones, con todos sus errores. Pongo mi familia delante de tu presencia, Señor. Si mi familia tiene alguna enfermedad, sánala, Señor. Sánala. Señor Jesús, sana mi familia. Libra mi familia. Quebrantamos en el nombre de Jesús toda enfermedad física, toda infección, la quebrantamos, la rompemos, la echamos fuera en el nombre